Tema de hoy: el suelo y su fertilidad. Muy buenos días, señores agricultores. Estamos aquí de vuelta con ustedes con nuestro segmento llamado Hablemos de Agricultura. El tema que vamos a tratar hoy se llama el suelo y su fertilidad. Es un tema muy importante porque el suelo es, conjuntamente con las plantas, la parte más importante de la agricultura. Comencemos con definir qué es el suelo. Para nosotros, el suelo es un regalo que Dios nos ha dado para que podamos producir los alimentos que necesitamos para vivir. ¿Y en qué consiste el suelo? Pues el suelo es la capa que cubre la superficie de la tierra y es la responsable de proporcionar los nutrientes que las plantas necesitan para vivir. Más o menos tiene una profundidad de entre 20 y 30 centímetros, aunque no es una norma. Yo, por ejemplo, en el altiplano occidental me he encontrado con suelos que tienen hasta 1 metro de profundidad, y en otras partes del país me he encontrado con suelos que miden unos 10 centímetros de profundidad. O sea, no es una norma, pero se asume que son los primeros 20 o 30 centímetros. ¿Y cómo se ha formado este suelo? Se ha ido formando a través de los siglos por medio de la desintegración de las rocas y la descomposición de los restos de los seres vivos que han vivido en la tierra. Es una combinación de minerales, materia orgánica, agua y aire. Aquí en la gráfica podemos ver esa capa negra. Esa es lo que se llama suelo. En este caso tendrá aproximadamente una profundidad de unos 30 centímetros, aunque, como les digo, puede ser menos o más. El color negro de un suelo es un índice de la fertilidad del suelo, aunque no es un indicador constante. Hay suelos fértiles que no son completamente negros, pero ese es el indicador que a todos nos guía para conocer si un suelo es fértil. Ahora bien, ¿qué se entiende por fertilidad del suelo? Realmente se entiende como fertilidad del suelo a la capacidad que tiene el mismo de proporcionar todos los nutrientes que las plantas necesitan para vivir y producir en forma sostenible cosechas abundantes y con calidad. Cuando se dice en forma sostenible, es que siempre lo puedan hacer, ¿no? Que no vayan perdiendo poco a poco esa fertilidad, o sea, que las plantas vayan decayendo año con año y cada año produzcan menos, sino que siempre produzcan más o menos lo mismo. Eso se llama una producción sostenible. Ahora bien, ¿cuáles son las condiciones y elementos que un suelo debe tener para ser considerado como un suelo fértil? En primer lugar, lo más importante es que debe ser un suelo equilibrado. ¿Y qué entendemos por un suelo equilibrado? Pues que tenga todos los componentes del mismo, que estén presentes en las cantidades adecuadas, que no hayan de más ni de menos. Las partes del suelo que deben de estar presentes siempre son la parte mineral, la parte orgánica, la parte biológica, el agua, aire, y que tengan un pH entre 5.5 y 6.5. Ahorita vamos a platicar sobre la parte mineral del suelo. Como su nombre lo indica,
son todos los minerales que se encuentran en el suelo y que vienen de la desintegración de las rocas. Esta desintegración se debe a la acción del aire, del sol y del agua, y también de algunos seres vivos que han ido segregando ácidos, que han ido desintegrando las rocas y con ello liberando los elementos que las plantas necesitan para vivir. Los elementos que conforman la parte mineral del suelo están divididos en 3 categorías: los elementos mayores, los elementos secundarios y los microelementos. Los elementos mayores son el nitrógeno, que es representado con una N en los costales de fertilizante; el fósforo, que es representado con una P, y el potasio, que es representado con una K. Los elementos secundarios, permítanme decirles que los elementos mayores se llaman de esa manera porque son los que las plantas requieren en mayor cantidad, pero eso no quiere decir que los otros sean menos importantes. Las plantas los requieren en menor cantidad, pero con alguno que esté ausente, ya la planta se resiente y su rendimiento es afectado. Los elementos secundarios son el calcio, que es representado en los costales de fertilizantes con una C mayúscula y una A minúscula; el magnesio, que es representado con una M mayúscula y una G minúscula; y el azufre, que es representado con una S. Y están los microelementos, que reciben ese nombre porque se requieren en muy pocas cantidades, que son el aluminio, el manganeso, el boro, el hierro y el zinc. Pero eso no quiere decir que sean menos importantes. Como les digo, si falla alguno de ellos, la planta se va a resentir. Las funciones que cumplen cada uno de los elementos que tiene un suelo fértil son las siguientes. Las funciones que cumplen los elementos mayores, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio, son los siguientes. Como les dije, se les llama elementos mayores porque son los que las plantas consumen en mayor cantidad. Son los elementos más importantes en la nutrición de las plantas, y gracias a ellos las plantas pueden formar raíces, tallos, hojas, dar flores y dar frutos. Las funciones que cumplen los elementos secundarios del suelo, que son el calcio, el magnesio y el azufre, son las siguientes, que es el de complementar a los elementos mayores para que puedan cumplir mejor su función y la planta puede crecer de una mejor forma, sana y fuerte. Ahí en la fotografía podemos ver la aplicación de los elementos mayores, como son el calcio y el magnesio. El calcio hace que las plantas crezcan de forma vigorosa. Es indispensable para que las plantas formen raíces, formen nuevos brotes y tengan tallos fuertes. Pero ojo, como les digo, los elementos deben estar presentes en las condiciones adecuadas, ni más ni menos. El exceso de calcio en el suelo puede provocar deficiencias en el potasio y en el magnesio, o sea que las plantas no puedan alimentarse de ellos y como consecuencia sufran y produzcan poco. O sea, no hay que aplicar elementos en exceso, sino que en las cantidades adecuadas. El elemento llamado magnesio ayuda a
a que la planta pueda absorber mejor el fósforo, que es un elemento mayor, y también ayuda a la absorción de la luz solar por parte de las plantas. El azufre también ayuda al aprovechamiento del nitrógeno y hace que las plantas puedan producir más hojas. En la charla anterior se les habló de que las plantas por medio de las hojas producen la función que se llama fotosíntesis, y es por medio de la cual transforman todos estos elementos, mayores, menores y microelementos, en sustancias nutritivas que son los que realmente al final de cuentas les sirven para crecer en forma sana. Materia orgánica. Se le llama materia orgánica a todos los restos de los seres vivos que se encuentran en el suelo. Comprenden materiales descompuestos, materiales semidescompuestos y materiales frescos. Son restos de animales, de plantas, insectos y de microbios. El papel de la materia orgánica es muy importante y consiste en lo siguiente. Realmente la materia orgánica determina la calidad y la productividad de un suelo. Realmente la materia orgánica determina la fertilidad del suelo, determina la disponibilidad de humedad, protege los suelos contra la erosión. La erosión no es más que el desgaste de los suelos y que es producido por la acción del viento, la acción del sol y la acción de la lluvia. También protege contra la compactación, o sea, que los suelos no se apelmacen demasiado. Un suelo apelmazado no puede permitir la vida de los microbios ni de las raíces en el suelo. La materia orgánica proporciona refugio a la vida microbial del suelo, que es muy importante, como vamos a ver más adelante. Ayuda a las plantas a mejorar la resistencia a plagas y a enfermedades. Muy bien, entonces ahora vamos a platicar sobre la parte biológica del suelo, que es una parte importantísima, porque es la que realmente mantiene el suelo activo y ayuda a las plantas a mejorar su resistencia. Está formada por seres muy grandes como taltuzas hasta seres microscópicos que no se ven a simple vista y necesitan un microscopio para ser vistos, además de gusanos, lombrices y otros insectos que viven ahí. Aquí en la fotografía podemos ver un mejor ejemplo de eso. Vemos ahí que hay ejemplo de gusanos en el suelo fértil y hongos, etcétera. Aquí en este dibujito tenemos una visión más amplia de todos los seres vivos que habitan en el suelo. Vemos ahí, por ejemplo, los más grandes, una taltuza, vemos hongos, vemos las raíces de las plantas que son las que producen ofrecen refugio a los microorganismos y que cuando mueren les producen materia orgánica y alimento a esos seres que viven ahí. Las funciones que cumple la parte biológica del suelo son las siguientes. Estos microorganismos descomponen la materia orgánica del suelo y ayudan a liberar los nutrientes que contiene dicha materia orgánica, y así los ponen disponibles para que la planta los pueda aprovechar. Algunos de estos microorganismos toman el nitrógeno del aire y lo fijan en el suelo para que las plantas lo puedan aprovechar. Degradan los minerales que se encuentran en el suelo y liberan los nutrientes para que las plantas puedan alimentarse. Por ejemplo, el caso de
fósforo y del potasio, del hierro, etcétera. Ellos son los que lo van poniendo disponible para las plantas. Y además una función importantísima. Mantienen un equilibrio dentro del suelo, gracias al cual todos aquellos microorganismos que causan problemas, que causan enfermedades y se comen las raíces de las plantas, los mantienen bajo control, o sea que los enferman, se los comen, etcétera, de tal manera que no causan mucho daño. La función del agua es importantísima, porque sin ella también las plantas no podrían vivir, tampoco la vida biológica que hay en el suelo podría ser posible, se morirían. Primero debemos mencionar que un suelo sano es un suelo poroso y por esos poros circula el aire y circula también el agua. Y gracias a esos poros es que el agua llega hasta las raíces de las plantas y evita que las mismas se marchiten y se mueran. El agua también disuelve los fertilizantes que se aplican al suelo y facilita su entrada en la planta por medio de las raíces. Facilita las reacciones químicas de todos los elementos que se encuentran en el suelo. Por medio de esas reacciones se liberan los elementos que son nutritivos para las plantas. Y gracias al agua, la vida microbiana que desempeña una función muy importante en el suelo sea posible. Y a continuación vamos a hablar de la función del aire en el suelo. El aire también, aunque parezca, no lo crean, pero las plantas que necesitan oxígeno para poder vivir y progresar. O sea, tienen sus raíces en el suelo, pero estando en el suelo necesitan respirar. Entonces el aire pone el oxígeno al alcance de las raíces de las plantas en un suelo poroso. También pone el oxígeno a disposición de los microbios, insectos y otros habitantes del suelo para que puedan vivir. Contribuye a que el suelo se mantenga poroso y también mejora la capacidad del suelo para que el agua se pueda infiltrar dentro del mismo. O sea, pues el suelo, el aire y con él el oxígeno cumplen una función importantísima en la vida de las plantas para que éstas puedan producir mejor. Muy bien, señores, hemos finalizado la charla de hoy. Muchas gracias por su atención y estaremos con ustedes en la próxima. Muchas gracias nuevamente. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video. Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.